Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al evento Univadis, un nuevo recurso en línea para la actualización médica continua en México. Y bueno, sin más preámbulo, les quiero presentar al doctor Juan Márquez. El doctor Juan Márquez, quien es nuestro actual director médico en MSD, es cardiólogo, egresado de con una maestría, es médico graduado de la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en cardiología de la misma universidad, y además también tiene una maestría en medicina farmacéutica del Colegio de Dublín en Irlanda, y por los pasados 22 años el doctor Juan Márquez ha sido profesor de la sección de cardiología experimental de la Universidad de Venezuela. Y obviamente cuenta con una amplia experiencia docente y de investigación. Actualmente el doctor Juan Márquez es nuestro director médico en MSD, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, comienzo por agradecer a todos los asistentes que están aquí de forma presencial y a los asistentes que tenemos en línea para tratar este tema tan importante como es la educación médica. A lo largo de la noche vamos a tener notables presentadores que van a mostrar los diferentes puntos de vista sobre la importancia de la educación médica y la importancia de nuevas herramientas para la educación médica. ¿Cuál es la necesidad de información que tiene el médico en su práctica diaria? Indudablemente que la medicina es una de las profesiones más sagradas por tocar la salud y la enfermedad, pero además por la evolución constante del conocimiento. Aquí podemos ver algunos datos interesantes. El primero de ellos nos dice qué tanto cambia el conocimiento médico. La información médica se duplica cada 5 años, de manera que cualquier profesional que trabaje durante más de 20 años, pues su conocimiento médico se va a duplicar casi por 10, o debe duplicarse casi por 10 para poder lograr la atención médica que los pacientes merecen y deben tener. Aún los médicos altamente entrenados van a consumir un alto tiempo, aproximadamente unas 600 horas al mes, para poderse mantener al día. Y si quisiesen leer todos los artículos que están relacionados con su especialidad, tendrían que leer más de 7.000 artículos para poder definir qué es lo importante de lo que necesitan saber. Otro punto importante, el médico debería leer alrededor de 19 artículos por día para mantenerse actualizado. Un punto clave de esta lectura constante es que solamente el 15% termina siendo relevante para la práctica médica, pero no lo podemos saber hasta no leerlo. Entonces eso es uno de nuestros dilemas para la actualización médica, cómo quitamos el trigo de la paja para poder tener exactamente la información que necesitamos. Uno de los puntos importantes son las preguntas que se generan en la consulta. Y en general, cada consulta médica genera en promedio una pregunta. Y el médico, para poder contestar esa pregunta, aún con las herramientas modernas, va a tomar alrededor de 15 a 50 minutos para poder contestar esa pregunta que se generó en su consultorio. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las barreras más importantes que tienen los médicos para buscar información médica? Esto es un estudio interesante del Reino Unido donde especifica cuáles son las principales barreras. Y la que voy a resaltar aquí es la falta de herramientas tecnológicas. El 66% de los médicos dice que no manejar adecuadamente la herramienta tecnológica es su principal problema para mantenerse al día. ¿Cómo es la situación en México? Interesante, el 96% de los médicos mexicanos usan Internet con fines profesionales. Y eso es bastante alto para Latinoamérica. Y el otro punto importante, 36
de los médicos son usuarios activos de Internet. Eso quiere decir que lo utilizan varias veces al día, buscan información, conocen las herramientas que pueden utilizar en Internet. De manera que el porcentaje es bastante alto. Y cerca de la mitad de los médicos mexicanos utilizan Internet entre sus consultas para responder esas preguntas que se van generando. De manera que no es una herramienta ajena al médico mexicano. Y otro punto importante, 4 de cada 5 médicos, es decir, casi un 90% de los médicos mexicanos, reportan que Internet es una herramienta clave dentro de su práctica médica. De manera que lo entendemos como una herramienta necesaria para mantenernos al día. Ahora, no es solo Internet. ¿Y por qué es importante la configuración de las páginas? Este es un trabajo interesante publicado además en la revista de neurocirugía. Y voy a traer algunas especialidades diferentes para ver que no todo está en una sola especialidad. Y lo que habla aquí es lo importante del modelo esquemático para dar una educación médica adecuada a través de Internet. ¿Y cuáles son los 3 puntos clave? El primero, tener los cursos estructurados en línea y que esos cursos estén adecuados a la necesidad del médico. Pero al mismo tiempo, tener una facultad, un grupo de médicos académicos, y sobre todo es más importante que tenga una capacidad de ser internacional, porque eso le da el contenido mucho más adecuado y mucho más global. Pero para que esto se complemente, debe haber la facultad local, porque al final siempre va a haber necesidades locales, y eso lo vamos a ver en las presentaciones siguientes, y esas necesidades locales las debemos manejar con un grupo de médicos locales para poder de esa manera darle el entrenamiento que deseamos. Fíjense hasta dónde podemos llegar. Esto es una publicación reciente sobre la posibilidad de que en Internet se genere un laboratorio virtual de proteómica. Lo traje como una de las cosas muy lejanas de la educación al médico general. Pueden ser cosas extremadamente especializadas, pero si seguimos la metodología adecuada, el entrenamiento en línea ha demostrado que es útil y además que es una necesidad del médico moderno. Entonces, la necesidad de información médica actualizada es común para todos los médicos, no es para una sola especialidad. Es importante mantenerse al día, pero es algo complejo, demandante y que consume mucho tiempo. Y el uso de tecnologías es cada vez más importante para alcanzar esa meta. Por eso se desarrolló Univadi, y Univadi se refleja un poco en este poema de Fernando Pessoa, en esta prosa de Fernando Pessoa bajo el seudónimo de Bernardo Suárez. Él decía, todo lo que soñamos es lo que verdaderamente somos. Todo lo demás, al estar hecho, pertenece al mundo y pertenece a toda la gente. Univadi, a partir de hoy, deja de ser un sueño para pertenecer a toda la gente. Muchas gracias. Entonces, ahora me voy a permitir presentar al doctor Enrique Wolper. El doctor Enrique Wolper es médico cirujano, egresado de la UNAM, tiene posgrado en Medicina Interna y Gastroenterología en el Instituto Nacional de Nutrición, es presidente del Comité Normativo Nacional del Consejo de Especialidades Médicas, presidente del Comité Científico de la Fundación Mexicana de Salud Hepática, y es miembro del Seminario de Medicina y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. El doctor Wolper nos va a hablar sobre la necesidad de la educación médica continua, cuál es la perspectiva de los consejos médicos en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Márquez, y a todo el personal que nos hizo esta invitación. Saludo con cariño a mis colegas presentes y los que están en línea viendo estas presentaciones. Yo voy a hablar el día de hoy sobre la necesidad de la educación médica continua en nuestro país y la perspectiva de los consejos de especialidades médicas. Y quiero
decirles, sobre todo a quienes nos ven esta noche en línea, por Internet, que sabemos que al final de la década, la oferta educativa para los médicos, el 50% va a ser dada por Internet. La especialización en materia de salud tiene la finalidad de que la sociedad cuente, cuando así lo necesite, con expertos que han acreditado sus conocimientos en las distintas ramas de la ciencia médica. Pero tiene otra finalidad, y es reconocer al médico en su esfuerzo permanente para incorporar su conocimiento profesional al desarrollo científico y tecnológico para un ejercicio responsable. Quiero comentar con ustedes los cambios que se dieron a la Ley General de Salud desde el 1 de septiembre del 2011, cuando se modificó esta ley y el Congreso de la Unión dotó de un estatuto jurídico a una labor que los médicos mexicanos ya realizaban desde 1963 y dispuso que fuese la comunidad médica, por conducto de sus propias organizaciones, las que tuviesen la responsabilidad y al mismo tiempo la facultad para certificar a los médicos especialistas. De los artículos modificados señalo fundamentalmente el artículo 81 y el artículo 272 bis, que le dan al CONASEM, al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, el carácter de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal y a los propios consejos, 47 en total, la facultad para expedir los certificados correspondientes, incluidos aquellos relativos a la vigencia quinquenal a que están sujetos. El papel nuestro, por lo tanto, es normar y vigilar a los 47 consejos de especialidades médicas con reconocimiento de idoneidad por el CONASEM en su función prácticamente única de certificar a los médicos especialistas. Comentaba que esta actividad la llevan a cabo los médicos desde 1963. Efectivamente, en ese año se fundó el primer Consejo de Especialidades Médicas, el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos. Y lo presidió quien fue una leyenda de la anatomía patológica en México y en el mundo, el doctor Isaac Costero, quien habiendo nacido en Burgos, España, después migró a Francia y luego a México, fundó y dirigió durante 30 años el Departamento de Anatomía Patológica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Aquí una foto del maestro Costero, quien siendo anatomopatólogo, dijo al fundar el Consejo algo que es perfectamente vigente en este momento, que los médicos no solo tenemos la responsabilidad de ejercer la profesión lo mejor que podamos, sino también la de aumentar los conocimientos que nos permitan ofrecer un servicio cada vez mejor a nuestros enfermos. Tuvimos el privilegio, el 13 de febrero de este año, en el cincuentenario de la fundación de ese primer Consejo de Especialidades Médicas, de tener entre nosotros al doctor Murphy, que está aquí. El doctor Murphy fue el tesorero de aquella mesa directiva de hace 50 años y nos hizo el favor de estar en un evento, en una ceremonia, con el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Graue, con el presidente del Consejo Mexicano de Anatomopatólogos, de entregar los reconocimientos de idoneidad a todos los consejos de especialidades médicas.
Realmente estuvimos muy emocionados de recibir al doctor Murphy en esa ocasión, y él también se mostró muy complacido de poder entregar, sobre todo a sus colegas anatomopatólogos, este reconocimiento de idoneidad. En los últimos años, en los últimos 3 años, el CONASEM ha trabajado de manera conjunta con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Academia Nacional de Medicina y con la Secretaría de Salud Federal en la elaboración de un consenso interinstitucional para la formación de médicos especialistas en México. Y la Academia Nacional de Medicina, en uno de sus comunicados en el Boletín de Información, señalaba en julio y agosto del año pasado que la actualización médica continua y su relación con la calidad de la atención médica permite concluir que la educación médica continua es una forma de ser del médico y le permite integrar el conocimiento a su práctica profesional para otorgar una atención médica de la mayor calidad. Quiero hacer énfasis en que la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas se emite en relación con las cualidades del médico que lo solicita, no así respecto al documento que lo avala como médico especialista, ni de los programas educativos de la institución educativa que lo expide. Este párrafo que acabo de leer, entrecomillado, fue pronunciado hace 3 días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentencias dictadas en recursos de revisión de juicios de amparo que permiten distinguir con toda claridad entre las actividades de certificación de especialidades médicas y las realizadas por las instituciones de educación superior. Esto lo publicaron varios diarios, entre ellos La Jornada, apenas el jueves 3 de octubre, hace una semana, en donde señala que la cédula de médico especialista requiere opinión del comité normativo. Y dice que para expedir la cédula de médico especialista, las autoridades médicas competentes deberán solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Determinó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los ministros consideraron que ello no viola, y esto es extraordinariamente importante, esto no viola la autonomía de las universidades públicas y privadas que imparten la carrera de medicina. A lo largo de los últimos años, el CONASEM y los consejos que lo integran, los 47 consejos de especialidades médicas, han otorgado los diplomas de la especialidad en una cifra total que se acerca a los 12,000. En este año, al día de hoy, tenemos 10,054 entre aquellos colegas que han recibido su diploma de certificación y lo que antes decíamos recertificación, que es la certificación vigente de manera quinquenal. Estamos decididos en el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas a impulsar este proceso de la certificación vigente, ya que es una forma de mejorar la calidad de la atención médica, de disminuir los errores médicos en los servicios de salud y una forma de contención de costos. Estamos colaborando también para integrar una Comisión Nacional de Acreditación de la Educación Médica Continua, con la participación de las facultades y escuelas de medicina del país, las instituciones de salud públicas y privadas, las academias, los consejos de las especialidades médicas, todo ello que nos permita la homologación de la formación profesional de los médicos especialistas a nivel nacional.
Nuevamente agradezco la invitación y un saludo para ustedes y para quienes nos están viendo a través del Internet. Muchas gracias. Bueno, por un tema de tiempo, les pido que las preguntas que vayan pensando las anoten, los que están en línea, que nos las vayan enviando, las vamos a hacer al final de las presentaciones. Entonces, ahora tengo el tremendo honor de presentar al doctor Alberto Lifshitz Gusenberg, creo que lo dije mal, Gunsberg, un poquito. El doctor Alberto Lifshitz es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y especialista en medicina interna, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Mexicana de Cirugía, fundador de la Asociación de Medicina Interna de México, que hoy es colegio, y del Consejo Mexicano de Medicina Interna. Es titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud del IMSS y secretario del Consejo de Salubridad General hasta el 2012. Desde marzo del 2013 es titular de la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado y Servicio Social de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y lo más importante, dentro de esa parte de educación médica, ha dirigido 28 tesis de especialización y de maestría, publicado 16 libros, 57 capítulos de libros y 342 artículos de revista, incluyendo 47 de investigación. Entonces, el doctor nos va a conversar sobre la actualización médica, cuáles son los retos y los desafíos para los profesionales de la salud. Doctor Lifshitz. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los presentes y a los que nos ven a distancia. Me solicitaron que hiciera una breve presentación en torno a la educación médica. Creo que va a terminar en una serie de sentencias que espero que induzcan algunas reflexiones. Lo primero que diría es que informar no es educar. Ciertamente se requiere la información para la educación, pero son más cosas las que complementan esta idea de la educación. Y la educación médica en particular abarca muchas cosas. Para algunos abarca incluso la formación de personal paramédico, abarca la educación para la salud, etcétera. Como ustedes saben, en la formación de los médicos se distinguen varias etapas, la licenciatura, el posgrado, pero la etapa más larga, más prolongada, es precisamente la educación continua, y es la que menos regulada está. Por eso todos los intentos por propiciar una mejor educación continua, pues tendrán que ser muy bienvenidos. Hoy por hoy está un poco suelta, está a discreción desarrollada, y una parte importante es considerar que la calidad de la atención médica, ya lo señalaba el doctor Wolper, hace una ecuación con la calidad de la educación médica, de tal manera que a partir de una educación médica de calidad se hace una atención médica de calidad, pero solo en el contexto de una atención médica de calidad se puede ejercer una educación médica de calidad. Me voy a brincar algunas cosas. Por ejemplo, los espacios de la educación se han diversificado. Ya el aula, pues ya es el menos importante. Yo tengo un pleito porque no hay suficientes aulas en los hospitales o en las instituciones, pero la educación médica se da en muchos recintos, en el pasillo, en el comedor. Y los protagonistas de la educación médica también han ido variando. Por mucho tiempo fue el maestro que al final de la conferencia magistral salía en hombros
se pagaba reventa para presenciar las conferencias, y después las cosas fueron cambiando. Ahora, en buena medida, son los alumnos los protagonistas, y se vuelve algo que nunca se debió haber abandonado, que el verdadero protagonista de la educación médica es el paciente. Y entonces los retos hoy incluyen una educación centrada en el paciente, esto de buscar la información, pero a propósito de lo que podemos hacer con el paciente, porque lo que hacemos habitualmente es buscar información porque tengo que dar una clase o tengo que dar una conferencia, pero no siempre para resolver una duda que me surgió en la atención del paciente. Una educación alineada a las necesidades sociales y una educación para el futuro, porque particularmente en las etapas formativas, los alumnos no van a ejercer en el presente, van a ejercer en el futuro. Y uno de los retos es esto de los nativos digitales, que se ha generado una brecha generacional que espero que pronto se supere, pero ustedes ven a los alumnos, bueno, primero burlándose de los maestros porque usan su teléfono celular para hacer llamadas telefónicas. Luego están confirmando, todo lo que les dice el profesor lo están confirmando en su tablet para ver si no le está diciendo mentiras. Y estos nativos digitales, pues, son capaces de hacer multitareas simultáneas, que va en contra de la imagen tradicional del alumno centrado en su tarea, pero estos están oyendo música, viendo imágenes, platicando con alguien, hablando por teléfono, todo al mismo tiempo. Tienen una capacidad de manejar eficientemente los artefactos que los maestros no tienen, por lo menos la generación actual de maestros. Los alumnos manejan nuevos lenguajes en cuya convención no suelen estar los maestros. Menosprecian la memoria humana, que de por sí está menospreciada por el discurso educativo, pero dice, ¿para qué me lo aprendo si todo está en Google? Y toda esta cultura del copy-paste que ha costado mucho trabajo superar. Los cambios que van surgiendo en la educación, y yo creo que eso es ya lo único que voy a presentarles, va cambiando de la enseñanza al aprendizaje, de que lo importante no es lo que hagan los maestros o lo que aparezca en los documentos, sino lo que ocurra en los alumnos. Que el protagonismo docente se sustituye por el protagonismo discente, y discente implica la posibilidad de disentir. De aprender para el examen a aprender para la vida, en la medida en que uno identifique que esa es su necesidad y no aprobar un examen va a lograr una educación continua eficiente. De aprender datos a dominar métodos. Los datos se pierden la actualidad y con los métodos se pueden renovar. De la memorización a la reflexión crítica, del acceso a la información al exceso de información, ya lo decía el doctor, ahora hay que contender con este exceso de información y hay que saber discernir lo valioso de lo superfluo, lo científico de lo promocional, etcétera. De la práctica rutinaria a la práctica reflexiva. Hasta que no hagamos una práctica reflexiva, no tendremos la posibilidad de mantenernos actualizados y aptos. De la opinión a la evidencia, hoy es una de las fundamentos de la práctica contemporánea. De la agresión al paciente a los artefactos para la simulación. Uno de los avances en la educación es la simulación, los maniquíes, la simulación electrónica, etcétera. De las copias imperfectas de los maestros a los modelos superados. Los maestros no siempre toleran que los alumnos lo superen, pero si los alumnos no lo superan, la sociedad se va para atrás. Del rendimiento de los exámenes a los impactos en salud. De simular aprendizajes,
yo uso una frase que dice, si algo hemos aprendido es a simular que aprendemos. De simular aprendizajes a estar dispuesto a cambiar por ellos. De la información acumulada en la memoria a la accesible ante la necesidad. Ya no es necesario tener todo en la memoria porque uno tiene la información al alcance, de aplicar rutinas e innovar soluciones, del consumo de conocimientos a su generación, todos tenemos una responsabilidad en eso, de los impactos bibliométricos a los impactos sanitarios. Ya no es tan importante cuántos artículos has publicado y cuál es tu índice de citaciones, sino qué impacto sanitario tiene lo que has logrado. De la comunicación entre pares a la comunicación con la gente, muchas de las publicaciones se hacen en revistas que solo leen los pares. La gente no, la gente común y corriente no. De los logros académicos a los logros sociales, de la ostentación a la aportación, de los incentivos a la productividad a los incentivos a la utilidad social, de la estimación a la medición, del conocimiento a su aplicación, y otros retos que están ocurriendo. La feminización de la práctica no tendría por qué verse como un reto, pero sí va a cambiar el patrón, o ya está cambiando el patrón de desempeño profesional de los colegas. Porque muchas mujeres que ahora dominan en las escuelas de medicina no siguen ejerciendo la profesión todo el tiempo que lo hacen los hombres. Muchas especialidades no son femeninas. Muchas mujeres no van a ciertos lugares a desempeñarse profesionalmente. Los espacios de la educación médica ya había dicho que se multiplican. La desvinculación básico-clínica, que parece que son dos carreras. La enfermedad crónica, todos fuimos formados en el modelo de la enfermedad aguda, en que lo importante es lo que haga el médico y la prescripción, cuando en la enfermedad crónica lo importante es lo que haga el paciente. La comorbilidad, que por lo menos los que vemos adultos ya es más la regla que la excepción, los pacientes tienen más de una enfermedad. Los conceptos de la complejidad para entender los fenómenos clínicos, el autocuidado que la Organización Mundial de la Salud reconoce como el recurso más importante para la salud, la violencia y maltrato durante los periodos formativos, ya todo esto del bullying que ustedes habrán oído bastante, los estudiantes de élite y los estudiantes rezagados. La educación médica hasta ahora es una educación elitista, que solo los mejor preparados tienen posibilidad de progresar. Los modelos que hoy, si vemos los modelos de la televisión norteamericana, parece que no son los más apropiados para una sociedad como la nuestra. La individualización del aprendizaje, el reconocer que cada alumno aprende a su manera. La importancia del aprendizaje afectivo, en la medida que el alumno se enamore de lo que aprende, lo va a recordar. Toda esta idea del profesionalismo que se ha reivindicado, el razonamiento clínico que no se maneja como contenido educativo en las escuelas, las humanidades que durante un tiempo se olvidaron en la formación del médico, cómo contender con la incertidumbre. Muchos de los científicos no pueden entender, los científicos básicos o puros, no pueden entender cómo los médicos tomamos decisiones en condiciones de incertidumbre, no tenemos la certeza de los desenlaces. La andragogía y el aprendizaje del adulto, mucho de la educación médica ocurre entre individuos adultos. El papel de las conferencias magistrales, que ahora está desacreditadas, pero todos aprendimos a través de ella. Todo esto de la simulación y los médicos que necesitamos para el siglo XXI. Creo que con eso termino para no excederme en el tiempo y dejo esta imagen que probablemente muchos de ustedes conocen, como todos nos debemos al paciente y estamos alrededor de él y a su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lipschitz.
Entonces, perdón. Ok. Una más. Ahí. Ok, entonces hemos visto la perspectiva de los médicos y la perspectiva de la educación médica. Ahora vamos a verlo desde la perspectiva de la web y de la perspectiva de Internet. Y por eso hemos querido invitar al licenciado Luis Arbizú. Él es licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También cuenta con un título técnico en Informática en el Centro Copérnico de Sonora. Tiene una maestría en Administración de Empresas en Bristol, en Inglaterra, y también estudió en Francia. Y lo que es más importante son sus 17 años de experiencia en la industria de Internet. Y en este momento es el director general de Yahoo México, cargo que ejerce desde el año 2008. Muchas gracias, Luis. Buenas noches, ¿se oye? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. De entrada, muchas gracias por hacer mi letra más grande para llenar el slide, que con tantos ponentes, con tantos logros. En segundo lugar, quiero decir que estoy exageradamente preocupado por ese 4% de doctores en México que no utilizan el Internet. Ojalá que no me toque alguno. Vamos a hablar un poco de la parte de tecnología. Se dice que tecnológicamente hay un cambio muy grande cada 10 años. Anteriormente teníamos los mainframes, después la minicomputadora, las computadoras personales, las computadoras de desktop. Ahora lo importante y lo que se está viendo, lo que todo el mundo está trabajando, las nuevas plataformas, giran alrededor de lo que llamamos el Internet móvil, que es la conexión que tenemos a través de los dispositivos móviles. Últimamente no es que ha habido una sola tendencia que haya cambiado drásticamente lo que hacemos alrededor de la tecnología, sino que hemos tenido muchas tendencias que hacen una megatendencia. Tenemos el Internet móvil de alta velocidad, tenemos las redes sociales, tenemos el video, tenemos la voz sobre IP, tenemos los aparatos que nosotros utilizamos que han cambiado de una manera espectacular. Se dice que en los últimos 15 años hemos tenido más avances tecnológicos que lo que hemos tenido en toda la historia en el mundo. Y los aparatos han evolucionado de una manera espectacular. Antes que utilizábamos únicamente texto, después utilizamos el Windows, luego ahora la gente utiliza o le gustan los aparatos donde utiliza las manos. Esto hace que los aparatos, los dispositivos, que la conexión a Internet sea algo más accesible para todo el mundo. Me ha tocado en alguna ocasión, cuando yo estaba en la tienda de Apple, y estaba con mi esposa, le estaba explicando a mi esposa por qué se tenía que quedar con mi iPad 1 para yo comprarme el iPad 2. Y ahí estaba un grupo, una pareja mayor, donde estaban viendo qué tipo de iPad comprar. Y era la primera vez que ellos compraban. Yo me metí con ellos porque no sabían si comprar qué modelo. Yo les preguntaba, bueno, ¿qué tipo de conexión quieren? ¿Qué han utilizado hasta ahorita? Y me dicen, nada, nunca hemos utilizado nada. Es la primera vez que nos sentimos a gusto con los cambios tecnológicos, con lo que ahora tengo disponible para empezar a entrar a todo el mundo de la tecnología. Se dice que cada cambio tecnológico nos da 10 veces más aparatos. O sea, cada vez que hay un cambio tecnológico tenemos 10 veces más dispositivos. Hoy por hoy existen más dispositivos conectados a Internet que el número de personas que existen en el mundo. Esto es el tiempo que duró estas tecnologías para vender 1 millón de unidades, que es el iPod que tardó 360 días, la BlackBerry 300 días, Notebook 180 días, el iPhone 74 días, el iPad 28 días, el Nintendo 10 15 días, pero vean una gran diferencia. Cuando el iPad que se tardó 28 días, que es un aparato que cambió exageradamente la manera como nosotros utilizamos Internet, cambió lo que esperamos también de los aparatos con los que nos conectamos. Era un aparato que cuando salió, nadie sabía para qué servía. Nadie. Y si ustedes ven, pueden ver películas, pueden buscarlo en Internet y ver películas de los primeros que salieron con los aparatos.
que salían emocionados y diciendo, por fin ya tengo mi tablet. Les preguntabas, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué la vas a usar? Y decían, no sé para qué sirve, no sé para qué la voy a usar, pero yo estoy desesperado de llegar a mi casa para empezar a utilizar este aparato. Entonces, salen soluciones en búsqueda de problemas. Nintendo Wii, 13 días, el iPad 2 ya se tardó 3 días, y todavía la mitad de la gente que compró el iPad 2 ya tenía el iPad 1, y nada más porque salió más bonito, y salió una nueva versión, sentían la necesidad de hacer una nueva compra. El iPhone 4S se tardó un día, y la verdad ya todos los aparatos que salen en adelante son horas lo que se tardan en vender el primer 1,000,000 de unidades. El Internet crece sin cesar. Aquí en México siempre he dado muchas pláticas y me dicen, sí, Internet, el futuro, etcétera, etcétera. La verdad es que es realmente el presente. La mitad de los mexicanos están conectados a Internet. Para esa mitad de los mexicanos, Internet es el medio más importante. No lo es la televisión, no lo es la televisión abierta, la televisión cerrada, el radio. El medio más importante para la mitad de los mexicanos, donde pasan más tiempo, hoy por hoy, es el Internet. Y es el único medio que está creciendo de manera espectacular. Más o menos el 20% año con año, hay 20% más internautas aquí en México. Y no solamente se trata de la cantidad de gente y el uso que le dan. Se trata también de la relación que siente la gente con el Internet. Los mexicanos decimos que amamos el Internet. No que nos gusta, no que lo quiero mucho, no que lo uso mucho, lo amamos. Dicen, yo amo el Internet. Lo disfruto utilizar mucho, es para alguien de mi edad, forma parte de mi vida cotidiana, es indispensable en mi vida, lo amo. En un estudio que hicimos aquí que se llama Estudio de Mujeres Mexicanas en Internet, me acuerdo de un dato que decía, en México, casi el 70% de las mujeres mayores de 30 años prefieren dejar el sexo por un año que dejar el Internet por un año. Así de especial lo sienten, esa es su relación y se sienten identificados con eso. Es algo exageradamente personal. Se dice que la pérdida de la billetera se reporta en 26 horas contra el celular que se reporta en 68 minutos. El 60% de las parejas que son propietarios de un móvil no lo comparte con su cónyuge. 68% de los adolescentes no permiten a sus padres ver el contenido de su móvil. De cada 10 personas, 6 de ellas duermen con su teléfono en su cama. No que lo dejan en el buró, no que lo ponen a cargar, duermen con su teléfono en su cama. A mí me tocó una vez viajar con una persona en Estados Unidos, y él me contó que era un psicólogo que se dedicaba únicamente, que está especializado a curar el mobile anxiety, la ansiedad que siente la gente cuando se separa de su teléfono. Él me dijo, ustedes dirán si es cierto, me dijo que es una enfermedad que ya se diagnostica, que ya tiene medicinas, que ya tiene procedimientos para sacarlo, y que hay gente que se vuelve totalmente inepta cuando se separa de su teléfono y se hace bolita en una esquina y no puede hablar y no puede pararse hasta que no le devuelven su aparato. El 70% de los propietarios de un móvil usan como reloj despertador, entonces es lo último que dejamos cuando nos dormimos, lo primero que tomamos cuando nos vamos a despertar. Ahora quiero hablar una parte, un poco de lo que tiene que ver con contenidos. Ya hablaron la importancia de tener este tipo de plataformas para tener ese tipo de contenidos. Ya hablaron también de que existe un exceso de contenido. Y es cierto, existe un exceso de contenido. Los contenidos se pueden clasificar en UGC, que es User Generated Content, todo el contenido que hacen usuarios. Cuando ustedes entran a una red social, por ejemplo, es contenido hecho por usuarios, tiene una cantidad de contenido gigantesca, entran a Facebook, entran a YouTube, se ponen algo así como 300 horas de video cada hora que pasa, entonces hay billones y billones de horas. Es estadísticamente más probable que te caiga un rayo a que te encuentres un video sin querer en una plataforma de videos en Internet. Entonces, si tú estás buscando el estar en una plataforma de UGC, encontrarte el contenido que quieres, realmente es algo bastante complicado porque hay una cantidad muy grande. Después viene el UGC que es curado, que hay gente que lo limpia. Después viene el licenciado, el contenido programado. Y después viene la parte más pequeña, de lo que hay menos, que es todo el contenido original y el contenido exclusivo, que es de las plataformas que estamos hablando hoy. Adicionalmente,
la manera como se presenta el contenido. Si ustedes utilizan una manera de recibir el contenido que es broadcast, que quiere decir que yo me voy a meter a un medio tradicional como una televisión, a un radio, yo voy a leer a alguna revista, es algo que me están empujando. No es algo que yo pedí, es algo que es lo mismo para todo el mundo. Y en una profesión que tiene tantas información y que tiene tantas especialidades como la de ustedes, normalmente no nos sirve un contenido que está hecho para miles o para cientos de miles o para millones de personas. Viene el contenido después que el que yo escojo, el contenido que yo decido ver. Pero también quiere decir que yo me tengo que meter a hacer una selección de ese contenido, que no me están ayudando a escoger o a limpiar ese contenido. Yo tengo que poner de mi tiempo, que es de lo que tengo menos, y tengo que disponer del espacio de mi pantalla, que también tengo muy poco, para estar escogiendo ese contenido. Y después viene todo lo que llamamos contenido personalizado. Nosotros empezamos a hacer, primeramente, preguntarle a la gente qué es lo que quería ver, y después nos dimos cuenta que la gente no dice qué es lo que quiere ver. Siempre dicen, yo quiero ver, a mí me gusta la cultura, a mí me gustan los museos, a mí me gustan los viajes, y esa persona que contestó eso es una persona que se vive viendo qué hicieron las Kardashian todo el día. Y eso quiere decir que la gente no sabe lo que quiere ver. La gente no puede decir qué es lo que quiero. Cuando ustedes le dicen, escoge qué es lo que quieres ver, normalmente, en el 90% de los casos, que es lo que tenemos nosotros medido, no va a ser el contenido que ustedes están buscando. Cuando ustedes utilizan un medio tradicional, como les digo, tiene muchas deficiencias. Siempre van a ver contenido que es hecho para muchos, van a ver contenido que no es personalizado. Cuando ven algún libro, cuando ven alguna revista, que no digo que no funciona, pero normalmente en lo que yo trabajo de tecnología sale un libro, y para cuando sale el libro muchos de los conceptos ya no funcionan. De hecho, nosotros tenemos medido en Yahoo que toda la gente que trabaja con nosotros en la parte de tecnología, les dura, que salen recién graduados y que estuvieron por 4 años y medio, 5 años, les dura su conocimiento 13 meses. 13 meses les dura el conocimiento que trajeron y que estudiaron entre 4 años y medio, y después ya no les funciona. Si no tenemos a toda esa gente en una capacitación constante, va a ser gente que contratas y al año ya no te va a funcionar. Y después tenemos el problema con el Internet de que tenemos demasiada información. Yo busqué, por ejemplo, el diabetes dentro del buscador y me salieron 58 millones de resultados. Seguramente voy a encontrar lo que estoy buscando, pero no tengo el tiempo para buscar en 58 millones de resultados. Me metí en respuestas y en este año se han hecho a través de diabetes 39,000 preguntas en México, que seguramente a lo mejor me encuentro cosas que busco, a lo mejor no, pero no me voy a aventar 39,000 preguntas para saberlo. Y si se mete en una red social, pues menos, que se genera una gran cantidad de contenido y no es contenido profesional. En una empresa en una plataforma como Univaris, ustedes tienen veracidad, que están seguros de que eso están leyendo bien en una fuente veraz, tienen la conveniencia, ustedes tienen mucho limitante en tiempo y tienen mucho limitante en espacio de su pantalla. Con esto, ahí van a tener toda la información que ustedes buscan y van a encontrarle de una manera rápida y fácil. Tienen alcance porque pueden encontrar una cantidad de información muy grande y tienen la relevancia, que es información que es relevante para ustedes. Únicamente quiero agregar que, futureando un poco, ya mucho de lo que se habla dentro de las conferencias de tecnología es de todo lo que tiene que ver con tecnología, wearable technology, toda la tecnología que nosotros nos ponemos. Muchas empresas están haciendo toda esa tecnología que nos ponemos. Por ejemplo, esta pulserita que traigo a mí me está diciendo cómo duermo, qué como, cómo como, qué tanto ejercicio tenemos, qué tanto ejercicio hago. Nos los dieron a todos los empleados y ahora ya sé que es un hecho que el 91% de los 15,000 empleados de Yahoo come mejor que yo, duerme mejor que yo y hace más ejercicio que yo. Y es información que cada vez va a estar hablando más de nosotros y cada vez va a tener más información de nosotros y cada vez nos va a conocer más a nosotros. Información que seguramente ustedes podrán utilizar de una manera para conocer más a su paciente. Este es mi Twitter y muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias, Luis. Ahora vamos a presentarles dos videos. Un video que es una introducción general de Univadis y otro con unas palabras del director de Lancet. Adelante. Desde el lanzamiento del Manual Merck hace más de 100 años, MSD se ha comprometido en apoyar a médicos y profesionales de la salud, brindando información científica sin promoción publicitaria de forma imparcial. Este 2013 alcanzaremos un nuevo hito en la historia de MSD. Después de más de 2 años de diseño y pruebas con usuarios en México y en el mundo, presentamos en nuestro país una herramienta completamente innovadora, disponible en versión móvil y web, que ofrecerá a los médicos y profesionales de la salud una experiencia en línea completamente diferente. Univadis, el recurso en línea esencial para los profesionales de la salud. Un sitio único, co-creado con clientes de diferentes partes del mundo para proveer a los profesionales de la salud lo mejor en información médica, información relevante, educación y servicios adaptados a más de 60 especialidades médicas, permitiendo a los profesionales de la salud acceder a información que necesiten en el momento que lo requieran, en línea o de forma móvil. Con Univadis, los profesionales de la salud en México podrán de forma sencilla e intuitiva encontrar información relevante de forma rápida, mantenerse actualizados en el área de especialidad, expandir su conocimiento y experiencia médica, acceder a recursos médicos confiables desde un solo lugar, maximizar recursos útiles para el cuidado de la salud de sus pacientes en su práctica diaria, sin costo, imparcial y sin publicidad de marca. México, el primer país en Hispanoamérica en presentar Univadis, un recurso de valor y confianza. 80 años de investigación y compromiso con la salud en México y 100 años de tradición con el Manual Merck se fusionan para presentar un nuevo servicio a la comunidad médica. Univadis, el recurso en línea esencial para los profesionales de la salud. Un servicio de MSD. Hello, my name is Howard Bachner. I'm the editor-in-chief of JAMA and the JAMA Network journals. I'd like to congratulate the local Univadis Mexico team for the launch of Univadis Mexico. The relationship between JAMA and the JAMA Network journals and Univadis is an important one. Each week there will be an author video from JAMA and one of the 9 JAMA Network journals: JAMA Psychiatry, JAMA Pediatrics, JAMA Neurology. In these author report videos, which are 3 to 4 minutes in length, each of the authors will highlight a major research report in either JAMA or one of the network journals. The goal is to help healthcare professionals to better care for their patients through understanding recent research advances. Once again, congratulations to the local Univadis Mexico team. I couldn't be more pleased with the relationship between JAMA and Univadis. Thank you. Primero que nada, déjenme decirles que es un honor compartir el escenario con maestros como el Dr. Wolpert, el Dr. Lifshitz, el Dr. Juan Márquez y por supuesto también con Luis Arbizu de Yahoo México. Como pudieron ver, ellos ya nos platicaron la perspectiva que tiene cada uno en la educación médica continua en México. Juan nos habló un poco de qué tanto los médicos invierten en tiempo para investigar de diferentes temas médicos. También el doctor Wolpert nos habló, pero de la perspectiva que tienen los consejos médicos de especialidades. Y de la misma manera, el doctor Lifshitz nos habló de la perspectiva que tiene la parte de pregrado en la educación médica continua. Desde el punto de vista tecnología, con Luis Arbizu vimos la importancia y todo lo que han trabajado los medios y todo lo que ha aportado la tecnología para la educación médica continua en línea. A mí me toca hoy
presentarles la herramienta en sí de Univadis. Sé que vimos un video hace rato de esta herramienta, brevemente, pero les quiero comentar un poco, esto es un poco un repaso de lo que invierten los médicos en México. Este es un estudio de mercado que se hizo en México para investigar diferentes temas en línea. De aquí encontramos que los profesionales de la salud invierten más o menos 10 horas en línea a la semana para fines profesionales. Algo importante a destacar es que más o menos el 97% de los médicos mexicanos acceden a Internet con estos fines de búsqueda de información y por lo menos se conectan una vez al día. ¿Por qué Univadis? Bueno, Univadis es una herramienta muy versátil. ¿Y por qué? ¿De dónde surgió esta idea? Merck tiene una larga tradición de apoyar a la educación médica continua, empezando con una tradición que tiene más de 100 años, que es el Manual Merck, que seguramente muchos de ustedes conocen, y desde ahí MSD está comprometido a promover y apoyar la educación médica y además la promoción, digamos que la promoción de la ciencia, la promoción científica sin publicidad. Por este motivo es que Univadis se fue desarrollando poco a poco y es un recurso en línea que no tiene costo para profesionales de la salud con contenidos científicos sin promoción publicitaria. Univadis es una de las herramientas de última generación que obtiene información de fuentes muy respetadas y que se han creado para cubrir las diferentes necesidades en los profesionales de la salud. ¿Por qué Univadis? Bueno, porque provee educación médica confiable, como les dije, con herramientas útiles para el cuidado de la salud y además tiene múltiples cursos acreditados en línea para apoyar a que los profesionales de la salud se capaciten y por lo tanto den una mejor atención a sus pacientes en el día a día. Además, Univadis tiene la facilidad o el potencial de contribuir con diferentes instituciones académicas y sociedades médicas para que eventualmente podamos actualizar a los médicos y además existe la posibilidad de intentar darles puntos curriculares dependiendo de la especialidad. Eso todavía está en proceso, pero vamos hacia allá con las diferentes sociedades médicas y los consejos médicos de las especialidades. Bueno, Univadis en México, déjenme decirles que es el primer país de Hispanoamérica que lo va a lanzar, entonces tenemos como el privilegio de tenerlo antes que muchos otros países de Hispanoamérica. En Estados Unidos se conoce como Merck Medicus y se ha lanzado en más de 40 países y está disponible no solo en versión web, sino también en versión para tabletas móviles y demás. ¿Qué quiere decir Univadis? Univadis quiere decir todo, un solo lugar en realidad, y lo que nosotros perseguimos es que sea un solo lugar para actualizarse en la especialidad médica que uno quiera o incluso también en términos de medicina general, médicos de primer contacto y cualquier otra especialidad. Me parece que hay como 60 especialidades en este momento, de las cuales encontramos contenidos de cursos para que los médicos puedan actualizarse y entrar. Bueno, Univadis, como les decía yo, es un servicio que MSD provee a través de un sitio en línea con información científica para educación médica continua personalizada para los profesionales de la salud. ¿Qué beneficios tiene? Creo que esto es uno de los puntos más importantes, que desde el punto de vista médico a todos nos interesa muchísimo el saber que como beneficio, bueno, me ayuda a mantenerme actualizado en mi especialidad, cualquiera que ésta sea de las al menos 60 que hay hasta ahorita, me parece que va a haber más adelante. Además, podemos encontrar rápidamente información relevante. Podemos obviamente ampliar nuestro conocimiento y nuestra experiencia del día a día y acceder a diferentes recursos médicos confiables, todo en un solo lugar, porque los médicos invierten mucho tiempo y eso no quiere decir que siempre encuentren lo que están buscando o que lo que les sirve para analizar un caso clínico o un paciente en especial. Obviamente Univadis también aprovecha diferentes recursos útiles para la aplicación de la práctica médica diaria. ¿Cómo qué recursos? Un poco para contarles. Existe una aplicación de imágenes de anatomía en 3 dimensiones que cualquiera que pueda entrar y quiera hacer una presentación las puede descargar y utilizar para sus presentaciones, entre otras muchísimas cosas. Existen calculadoras médicas, novedades, noticias, reportes de congresos, en fin, todo lo que en general los médicos buscamos. Además de los beneficios que yo les platicaba, creo que es bien importante ver las características principales que tiene. Muy importante, no hay pagos por suscripción, me parece que ese es un punto muy importante. Obviamente que esté libre de la publicidad de marca. ¿Por qué? Porque hay muchos sitios y hay muchos recursos. Por supuesto, todos son útiles. La gran diferencia es que la mayoría de ellos, o muchos de ellos, incluyen la publicidad de sus marcas.
Además, es una experiencia en línea que es bastante simple, es innovadora. Como les decía, contiene cursos de educación médica en línea que son acreditados y de alta calidad, como de BMJ Learning y demás instituciones que ya veremos más adelante. Es un servicio exclusivo para profesionales de la salud que brinda MSD. Ojo, esto no quiere decir solamente médicos, áreas relacionadas a la salud, psicólogos, nutriólogos, QFBs, en fin, todas las áreas, incluso creo que trabajadoras sociales pueden entrar y acceder a MSD siempre y cuando se registren con una cédula profesional. ¿Qué más tiene como característica? Bueno, el acceso a la información es cuando uno quiere y en el momento que la requiere. ¿Por qué? Porque yo lo puedo traer en mi dispositivo móvil y en ese momento hacer una búsqueda sin ningún problema. ¿Qué más? Tenemos que la adaptación del sitio es de acuerdo a la especialidad y tiene un poderoso servicio de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy psiquiatra y a mí me interesa tener todas las novedades recientes de depresión o actualizaciones en el tratamiento farmacológico, yo voy a poner en la personalización, cuando me registro, los temas de interés que yo quiero y sobre eso me van a estar enviando noticias. Ahora vamos a suponer que dentro de 2 o 3 semanas quiero saber de otro tema, ahora quiero saber de trastorno bipolar, si soy psiquiatra, o si soy cardióloga quiero saber de hipertensión arterial sistémica. Simplemente cambio mis preferencias y me van a llegar noticias y novedades en relación a lo que yo escogí. ¿Qué más tiene? Muy, muy importante es que tenemos una alianza editorial con líderes mundiales de esa área, como lo son BMJ Learning, The Lancet, JAMA, entre otros muchos. Bueno, un poco para resumir, porque la idea de esto es que al final ustedes puedan navegar y hacer una práctica a través de Univadis y por supuesto los que están en línea también suscribirse e iniciar el uso de esta herramienta tan útil. ¿Qué tiene? Bueno, que en Univadis vamos a encontrar información muy relevante. ¿Por qué? Porque se adapta el sitio de acuerdo a la necesidad y la especialidad de cada quien. Además, es muy simple de navegar y, como les dije, se puede personalizar. Y todas las aplicaciones médicas se encuentran en un solo lugar y tiene poderosos motores de búsqueda y opciones de filtro. Lo que están viendo en este momento es el tipo de pantalla que tenemos de repente en las diferentes tabletas móviles. Si se fijan, son aplicaciones o iconos, como ustedes les quieran decir, que uno va a personalizar de acuerdo a la preferencia y es tan sencillo como esa. Si cualquier persona de ustedes, y la mayoría lo hacemos, manejamos tabletas o dispositivos móviles con este formato, de esta misma manera vamos a manejar Univadis. Aquí nada más son algunos ejemplos para que vean las características que les mencioné, ¿no? Está esta área de anatomía en 3D, que tenemos 5 áreas anatómicas diferentes con 19 capas interactivas, las cuales incluyen más de 5,000 estructuras anatómicas de alta resolución, que son herramientas muy útiles en la práctica diaria para hacer presentaciones, para dar clases, en fin. En cuanto a los cursos de educación médica continua, en el caso de BMJ Learning, tenemos más de 250 cursos en línea, acreditables, que obviamente se revisan por un comité de expertos del editorial. Además, tenemos más de 20 áreas, bueno, en este momento son 60 áreas terapéuticas, me parece que ya avanzamos en esa parte, porque todo lo que les estoy diciendo es de Univadis en español, ¿ok? Entonces es importante que lo sepan. Y los cursos tienen diferentes duraciones, pero la duración mínima es más o menos de 30 minutos. Obviamente también los cursos tienen una fase de evaluación donde uno puede acceder a la evaluación y ver qué tanto fue el nivel de aprendizaje que uno tuvo. Por supuesto también contiene casos interactivos. Y en el área de imagenología tenemos una cantidad impresionante de imágenes, ¿no? De tomografías, de dopplers, de ultrasonidos, de resonancias, en fin, de imágenes que nos van a ayudar a comprender los diferentes padecimientos y obviamente a tomar decisiones clínicas en el día a día. En realidad, el objetivo principal o primordial de Univadis es aumentar o ampliar el conocimiento en los médicos y en todos los profesionales de la salud a nivel nacional, y ese es como nuestro principal objetivo, y queremos obviamente subir contenidos locales. ¿Esto qué quiere decir? Todas las asociaciones médicas o las instituciones médicas van a tener la posibilidad de trabajar en conjunto con nosotros y subir contenidos médicos académicos, por los cuales el asistente o el que se registre o el que los tome eventualmente tendrá la posibilidad de recibir puntos curriculares de su especialidad. Me parece que eso es todo lo que yo tenía que decirles el día de hoy. Es muy importante
que tengan el sitio es www.univadis.mx. Lo único que tienen que hacer es entrar, registrarse con su nombre, su cédula profesional y listo. Es todo lo que tienen que hacer y no van a recibir publicidad de ninguna especie. Por hoy creo que es todo lo que me restaba comentarles. Les agradezco mucho su atención, sobre todo porque hoy es un día complicado, tráfico, granizo, lluvia, manifestaciones, pero aquí estamos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a las personas que están conectadas a través de Internet. Probablemente el webcast va a finalizar en pocos minutos. Les agradecemos su participación y los que nos han enviado preguntas, esas preguntas serán contestadas en línea y colocadas a su disposición. Para los que seguimos aquí en la parte presencial, vamos a hacer una pequeña modificación por razones de tiempo y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Porque tenemos realmente muchas preguntas que difícilmente vamos a poderlas contestar todas, pero vamos a empezar con esas preguntas, por lo que les voy a pedir al doctor Lipstick y al resto de los ponentes que suban al podio para yo poderles ir haciendo las diferentes preguntas. Entonces, la primera pregunta nos la envía Arturo Morales y es una pregunta general, de manera que la dejamos abierta a quien la quiera contestar. La pregunta es, ¿qué pasa con la certificación por los colegios médicos de cada estado de la República? Me sonaría que aun cuando es general debería ser el doctor Wolper el que nos conteste. Es una pregunta muy pertinente en relación a lo que acabamos de comentar esta noche. Los colegios médicos son agrupaciones que tienen responsabilidades con el gremio médico. 19 de ellas están perfectamente anotadas en lo que es la Ley de Educación, que si bien data desde 1947 y fue publicada para el Distrito Federal, gradualmente fueron tomadas por los estados de la República. De manera que los colegios médicos tienen pues enormes responsabilidades para el gremio, pero en relación a la certificación de los médicos especialistas, la ley es muy clara y en el artículo 81 de la Ley General de Salud se señala que son los consejos de especialidades médicas quienes tendrán no solo la prerrogativa, sino la obligación de certificar a los médicos especialistas y de hacerlo cada 5 años para mantener la certificación vigente. Gracias, doctor. Tenemos 2 preguntas similares que también son para el doctor Wolper, que es, ¿qué consecuencias traería si uno no se certifica? En la medida en la que la certificación sea obligatoria en los sitios de trabajo y en las universidades, el número de médicos que acuden a su consejo de especialidad necesariamente va a aumentar. ¿Qué consecuencias traería para un especialista el no estar certificado? Pues más que consecuencias es su presencia ante el enfermo que tiene enfrente, los familiares del paciente que tiene con él, van a querer saber si este médico tiene la habilidad, tiene el conocimiento, tiene la destreza para seguir ejerciendo una especialidad que, como aquí se señaló y se dijo bien,
el recambio de conocimientos en la medicina pues es muy rápido y el enfermo tiene que tener la confianza de que el médico que está viendo es un médico que ha sido examinado por sus pares y que sigue teniendo el conocimiento y la destreza para seguir ejerciendo la especialidad. Okay. Nos lleva a otra pregunta también para usted, doctor Wolpert, que la hace Ulises Amílcar. Dice, en conclusión, el poder laborar en instituciones reconocidas y clínicas privadas, ¿se deberá estar certificado? Yo lo que puedo comentar, y esto lo podría decir mejor Alberto Lifshitz, es que los hospitales públicos y privados que quieren ser acreditados por el Consejo de Salubridad General y Joint Commission están exigiendo la certificación de los médicos especialistas que ahí laboran. Pues nada más para dejar descansar al doctor Wolper. Debo decir que también los médicos generales se certifican. Hay un consejo de certificación de médicos generales que funciona de una manera similar a los consejos de especialidad. Aquí es un poco más difícil porque los médicos generales no suelen trabajar en hospitales y por lo tanto pues no perciben tan claramente la necesidad de ser certificados, pero como decía el doctor Wolper, la certificación es una marca de calidad que el paciente pues tiene la confianza de que el médico que lo está atendiendo tiene los estándares técnicos y éticos para atenderlos apropiadamente. Sí, eso responde una pregunta que tenía a continuación que la había formulado Rodolfo a través de la web. Y aquí Jorge Alberto nos hace una pregunta para el doctor Lifshitz de ¿qué estrategias de andragogía aplicaría para mejorar la educación médica continua en México? Bueno, el término andragogía fue propuesto por algunos autores para referirse a la educación de los adultos, en oposición un poco a la pedagogía, que sería la educación de los niños. Entonces, las técnicas de andragogía consideran que el adulto es responsable de su propio aprendizaje. Ya no hay que ponerlo en el rincón con orejas de burro volteado a la pared, si se porta mal, ni ponerlo a escribir 100 veces, no le vuelvo a sacar la lengua a mi profesor. Son técnicas entre adultos y creo que en la medida en que tratemos a los estudiantes como adultos, vamos a tener mejores logros. No podría yo describir todas las técnicas, pero simplemente lo contrasto con lo que es la pedagogía o la educación tradicional de los niños. Okay. Aquí tenemos una pregunta que me la dirigen a mí, pero yo la voy a poner sobre el panel, que es otras carreras cualquiera, que son 4 años y un posgrado de 2 años más doctorados, otros 2 o 3 años, máximo 8 en total. En caso de los médicos, ahora son 14 años para llegar a ser cardiólogo. Con la tecnología actual, ¿se podría abreviar esto? Un ejemplo de ello serían los simuladores de vuelo, pilotos que son capaces de volar en simuladores antes de tocar un avión. Se puede simular no un vuelo, sino la colocación de un stent o la realización de un ecocardiograma. Esa pregunta nos la hace a través de la red Mario Alberto. Cada vez más leemos en la literatura artículos que se relacionan con esta posibilidad. Recuerdo uno muy reciente, dice Shortening Medical Training by 30%. Sí, bueno, Cómo reducir el tiempo para la formación de especialistas. En realidad, y aquí hago énfasis en el trabajo de los consejos de especialidades, es que ellos en su examen lo que están midiendo es eso. Así es.
si tiene ese conocimiento, esa destreza, esa habilidad para hacer lo que su especialidad demanda. Ciertamente, algunas especialidades médicas tienen muchos años para la formación. Y estoy convencido de que algo tendrán que hacer los profesores de medicina y las facultades y escuelas de medicina en cómo incorporar todo el conocimiento, todo el avance tecnológico para acortar algunas de las especialidades. Sí, Alberto, en su responsabilidad ahora en la Facultad de Medicina, debe de tener la información de lo que la UNAM, la Facultad de Medicina, la División de Estudios Superiores está proponiendo en ese sentido. ¿Puedo complementar? Tal vez no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que la mayor parte de las especialidades invierten un tiempo excesivo, más allá del razonable, para la formación. Se vio en geriatría que los geriatras tenían que cursar, licenciatura, etcétera, luego medicina interna y luego geriatría y acababan de edad geriátrica. Entonces se tuvo que acortar y se hizo de entrada directa. Todavía no están de acuerdo muchos de ellos. Y cuando se ha tratado de actualizar el PUEM, casi invariablemente los comités académicos proponen que se alargue. ¿Por qué? Porque el conocimiento ha aumentado tanto que no se va a poder abarcar todo. Y es que tenemos en mente este paradigma exhaustivo en que hay que cubrir todo, absolutamente todo. Cuando uno da una plática y levantan la mano al final, alguien dice, pero le faltó hablar de esto. No, pues si yo no iba a hablar de todo. Estamos muy acostumbrados a esa idea. Yo estoy seguro de que se pueden acortar la mayor parte de las especialidades. Porque finalmente no se trata de aprender los datos. Yo decía, hay que aprender los métodos que permitan renovar los datos conforme se vayan viendo la necesidad de actualizarlos. Sí. Y al final, doctor, como usted decía, lo importante es que el paciente reciba el mejor tratamiento. El tiempo es lo de menos, lo importante es que el paciente reciba el mejor tratamiento. Pero ya que la pregunta toca simuladores y tenemos el honor de tener al doctor Vega con nosotros, que es el jefe de la unidad de simulación, pues yo le voy a pedir su opinión sobre el uso de los simuladores en la educación médica. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, el resultado de un esfuerzo de laboratorio con la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional es generar un programa de educación médica continua a base de simulación médica. La Escuela Superior de Medicina tiene la mejor unidad de simulación médica de México y hemos generado un programa de capacitación para que todos los médicos que ya algunos lo han vivido y otros que tengan el interés de vivirlo, pues se acerquen con sus representantes, porque sí es una experiencia que definitivamente deja marcada la conciencia del médico al vivir una práctica de lo más apegado a la realidad para que genere una respuesta asertiva en función de la calidad en la atención del paciente. Ahorita, como comentaban y mencionaban lo de simulación, no se pretende que la simulación sustituya en ningún momento el aprendizaje con pacientes reales. Eso definitivamente no se va a poder lograr en mucho tiempo. Pero sí está demostrado que la simulación puede permitir el aprendizaje basado en ensayo y error sin dañar a un paciente. Lo que permite que el médico en educación médica continua o en formación de pregrado o en posgrado pueda realizar los procedimientos las veces que sean necesarios hasta que el médico adquiera la seguridad necesaria para poder atender a un paciente con la calidad que amerita, ¿no? Ya no es ético ni válido que un médico realice un procedimiento sin antes haberlo hecho previo en simulación con un paciente real. Y definitivamente estamos marcando la diferencia, es un programa pionero en esto y hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a abrir las preguntas a los asistentes. Les pido, por favor, que se coloquen de pie para dar tiempo a que las personas que tienen los micrófonos lleguen hasta ustedes y se pueda oír la pregunta en todo el salón. Doctor.
Bien, es una pregunta de tecnologías. Es en relación a si dentro del menú que ofrece Yahoo está considerando incluir algo en relación a salud, sobre todo tomando en cuenta que el ejemplo, no sé si fue casualidad, diabetes, la búsqueda es el problema número 1 de salud pública en México. Entonces, en conjunto, obviamente, con comunidad médica, generar información para paciente de calidad. Y lo segundo es del dispositivo que trae en su mano derecha. Si Yahoo está pensando en colaborar con la empresa que esté haciendo esto para generar dispositivos que permitan mejor apego al tratamiento, mejor seguimiento de estas enfermedades crónico-degenerativas en pacientes con hipertensión, con diabetes, con insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Gracias. Yo creo que de entrada nosotros como un portal, como un agregador, lo que buscamos es masa. No una propiedad, a nivel mundial una propiedad entra nueva si nos da por lo menos 100 millones de usuarios. Si no nos da 100 millones de usuarios, no es algo que realmente nos interese porque somos masivos más que especializados. Sí se hacen comunidades. Tenemos, por ejemplo, Yahoo Grupos, donde la gente que esté interesada, tenemos esas plataformas para que ellos mismos se platiquen entre sí. Y ponemos las plataformas para que se platiquen entre sí. Pero ni nos sentimos preparados, ni con la profesionalización necesaria para poderle hablar a un doctor, por ejemplo, y lo que nosotros demos, la información que nosotros demos, sea útil. Seguramente todo lo que presentamos de medicina, que sí tenemos muchos artículos de medicina. Para que se den una idea, nosotros aquí en México hacemos un poco más de 15,000 artículos al día y el número de veces que cambiamos la página principal, o sea, el número de formatos que entregamos a la gente de lo que nosotros hacemos en 5 minutos es el número de formatos que un periódico hace en 70 años. Entonces, para nosotros tendría que ser algo masivo y la verdad es que esta especialización no es. Para la parte de este tipo de aparatos, nosotros no nos metemos en la parte del hardware, pero nos metemos en la parte del software. Sí utilizamos muchas de estas tecnologías, las Smart TVs, que está conociendo cuáles son los hábitos de consumo de contenidos de la gente. Eso lo hacemos nosotros. Cuando ustedes compran una Samsung, una Sony o cualquiera, toda la plataforma que está ahí detrás es de nosotros. Tenemos, hay una tecnología nueva, que son unos lentes que vienen, y la tecnología que estamos desarrollando arriba es, dependiendo qué veas, son tus intereses. Y todavía ir un pasito más. No solamente vamos a empezar a medir qué es lo que ves, sino qué reacción te hace a ti. Porque tú puedes ver un anuncio y a lo mejor no te llama la atención, otra persona lo ve y tiene una emoción. Entonces vamos a empezar a medir emociones para hacer contenidos cada vez más relevantes para estas personas. Bueno, como la doctora Carmen ahí se no pudo hacer su presentación sobre Univadis, aquí desde la web nos está mandando algunas preguntas que le voy a pasar, dos de ellas. Una que es cómo se lleva a cabo el control de calidad en Univadis sobre la veracidad de la información que ahí se presenta. Y dos, si va a implicar algún costo utilizar Univadis. ¿Algún costo? Ok, bueno, buenas noches a todos. No se preocupen, mi presentación no estaba tan padre como las de los demás, pero bueno, la realidad es que Univadis tiene un comité editorial que selecciona todos los contenidos a nivel mundial. Está formado por especialistas prácticamente de todo el mundo y son los que seleccionan los contenidos que tienen que ser estrictamente académicos y de revistas prestigiosas o del JAMA, Lancet, BMJ y demás. La otra pregunta es muy importante porque Univadis no tiene absolutamente ningún costo y lo único que se necesita es una cédula profesional del área de salud, no solamente de médico, para poderse inscribir y actualizarse. Perfecto. Acá había una pregunta, Juan. Es una pregunta y un comentario.
En muchas de las asociaciones y los certificados médicos en Estados Unidos, sobre todo, está incluido la educación a través de medios electrónicos, y se les dan ciertos puntos y se les da cierto puntaje para lo que llamaríamos recertificación en diferentes asociaciones, y uno se mete a Medscape o cualquier otra página o otra zona de información, y ahí se mete y desarrolla uno el programa determinado, y eso se califica y se le da al médico o a los médicos cierta cantidad de puntos que le permiten certificarse anualmente o en forma periódica. Y esto yo creo que es una buena adaptación para la historia o para lo que debemos hacer en México en cuanto a certificación y educación médica continua. Esto sí permite en un momento determinado saber que un médico se está capacitando en una forma adecuada, revisa la información, después vienen una serie de reactivos o de preguntas que se le hacen en relación a esa información y que el médico tiene que contestar. Y en alguna forma se puede validar que esa persona estuvo o aprendió o estuvo en el proceso de educación. Yo creo que eso es algo importante. La otra cosa importante, y yo creo que no lo he probado este método, pero de Univadis, porque es nuevo para todos nosotros, pero yo espero que se parezca a algunos otros que sí son de costo, por ejemplo el del New England Journal, que es Journal Watch Medicine, que tiene o incluye prácticamente una revisión de todas las especialidades y en diferentes aspectos. Y esto semanalmente nos envían 7 o una comunicación semanal de cada una de las áreas que esté uno interesado, y finalmente son revisiones de lo que salió en alguna forma. No sé si se parezca esto a... Ok, le voy a contar, doctor. Hay ahorita la versión de Univadis en español, hay 60 especialidades médicas, o sea, cursos y contenidos para 60 especialidades médicas. Hay 250 cursos en línea traducidos al español, hay como 450, pero aún no hemos, bueno, yo no estoy metida en la traducción, pero no se han terminado de traducir todavía. Lo que hace y lo importante de Univadis, que era lo que yo iba a presentar, es que se personaliza. Vamos a suponer que yo soy psiquiatra y me interesa que las novedades que me lleguen sean de mi área de especialidad. Lo personalizo y me llega exactamente de eso todas las novedades. Si yo a la semana cambio de personalidad y me vuelvo cardióloga, ¿no? Entonces la siguiente semana puedo cambiar absolutamente todas mis opciones para que entonces lo que me llegue sea de acuerdo a lo que a mí me interesa. Pero además se puede entrar a todos los contenidos que mencioné que después conocerán más a fondo. Okay. Pero vamos a dejar al doctor Wolpert que nos comente sobre esa posibilidad de que contenidos bien controlados, veraces, puedan ser utilizados como puntuación para los programas de certificación. Es muy importante. Yo agradezco que un médico internista, distinguido infectólogo, Eduardo Sada, haya traído la pregunta y el comentario a la mesa. Decía yo al principio que al final de esta década el 50% de la oferta educativa del médico va a llegar a través de Internet. Pero tenemos que estar muy conscientes desde ahora que este método tiene limitaciones y puede tener errores, y debe de verse en esa perspectiva de que es algo que vamos a tener que aprender y tomar en cuenta para el puntaje que cada uno de los consejos de especialidades médicas en México tomará en cuenta para la suma de los puntos que un médico requiere para la recertificación. Efectivamente, es algo que hasta este momento en el sistema de acreditación no se toma en cuenta todavía, pero tendrá que llegar porque la oferta educativa va a venir por ahí en gran parte. ¿Cómo
hacerlo justo, cómo hacerlo accesible para todos los médicos especialistas. Es algo en lo que ya algunos consejos de especialidades lo están trabajando, y pienso que tendrá que ser a futuro algo que valga lo mismo para la asistencia a un congreso de la especialidad, a un curso de la especialidad, a la lectura de ciertos artículos, que también, si contestan las preguntas que vienen ahí, te están dando puntos. A propósito de los profesores de medicina, también tendrán que tomar en cuenta que en el futuro la preparación del contenido de su plática tendrá que invertir mucho más tiempo que lo que realmente pasa enseñando. Esto es algo que también estamos viendo y que también tendrá que estar el médico muy pendiente. Pero al final de cuentas, lo que aquí se ha insistido y que es de lo más importante es que todo este conocimiento, toda esta preparación, lo que tiene en mente, enfrente, es la mejoría del paciente. No solo el que ya se enfermó, sino cómo ayudarlo para prevenir enfermedades, cómo ayudarlo en el fomento de su salud y cómo hacerle copartícipe de su estado de salud. Buenas noches. Soy médico general y realmente me siento muy honrado de ver a los distinguidos maestros, doctor Wolpert, al doctor Lifty. Y quiero felicitar y aprovechar este foro para felicitar al doctor Lifty por su gran gestión ante el Comité Normativo Nacional de Medicina General, CONAMEGE, porque realmente en estos años que ha estado usted al frente ha hecho algo por el gremio que es la medicina general, y lo invito a que siga trabajando por nosotros, porque realmente somos un grupo muy identificado con la educación médica continua. Le quisiera preguntar, y yo estoy a favor de esto, si han pensado, están trabajando en que la certificación del médico general fuera obligatoria como los especialistas, en función al gran beneficio que se le haría al propio médico y a los pacientes en este país. Estamos reflexionando cómo hacer atractiva la certificación para los médicos generales, porque hoy por hoy, primero es voluntaria, y segundo, no perciben todos la ventaja de estar certificado. Entonces, sí creo que habrá que avanzar, ahí está el modelo de CONASEM, habrá que avanzar hacia lograr los satisfactores a partir de la certificación. Entonces yo espero que en un futuro lo logremos, pero yo todavía lo veo un poco lejos, porque hay que ver, hay que pensar de qué manera le damos valor a la certificación. Y yo creo que tenemos que empezar por los propios médicos generales, que son los que le dan valor. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Quiero en especial agradecer a los médicos que se conectaron a través de la red. Tenemos un poco más de 300 médicos que asistieron a este evento en línea, con lo cual ha demostrado el éxito de la tecnología para poder ser utilizada dentro de la formación médica. Muchas gracias a todos.